Bueno, voy a cambiar de estrategia y usar el micrófono. Entonces les voy a hablar sobre las estrategias para tratar la apnea del sueño en niños. Y pues dice nuevas estrategias. Y la verdad es que son pocas, pero creo que son útiles porque hay mucha evidencia que no solo hay una forma de tratar la apnea del sueño. No tengo ningún conflicto de interés. Y para comenzar, ¿cuándo tratamos la apnea del sueño? Usamos la severidad, usamos la edad, los síntomas. Yo estuve en un congreso y hice una encuesta a varios doctores de sueño y les pregunté cuándo empiezan el CPAP. Y doctores que están trabajando en una misma institución me dieron respuestas diferentes. Entonces, no hay buenas guías. Es prácticamente la experiencia, la patología del paciente, lo que queremos tratar específicamente, no solamente el número, sino que los síntomas, qué comorbilidad tiene, qué factores de riesgo. Pues hay cosas que nos empujan a ser más agresivos a comparación de solamente sacar las amígdalas. Pero por supuesto que hay que hablar sobre sacar las amígdalas porque es el tratamiento gold standard. Es el tratamiento que se también recomienda porque tiene una alta efectividad. Pues mejora la respiración, se ha comprobado que mejora la calidad de vida, los síntomas, incluso la enuresis. Y sabiendo eso, también hay que saber que no es fácil poner a todos los niños bajo anestesia y que pueden haber complicaciones. Y aparte, también hay niños que tienen una enfermedad residual y hay que conocerlos porque entonces hay que pensar en qué otras modalidades se utiliza para tratarlos. Los que van a tener enfermedad residual son los que tienen las amígdalas, se las quitan después de 7 años, de edad, tienen apnea severo, tienen obesidad, tienen asma y por supuesto que anormalidades craneofaciales. Y hay que tomar en cuenta los riesgos y también las contraindicaciones, porque, por ejemplo, aún donde yo trabajo, que somos un centro de referencia de niños, hay muchos otorrinos alrededor de donde yo trabajo que quieren hacer cirugías en niños de alto riesgo y a veces no reconocen quienes están en alto riesgo y se meten a hacer la cirugía y no tratan adecuadamente al paciente. Por supuesto que un paciente que tiene condiciones crónicas o apnea severo, pues hay que monitorizarlo después de la cirugía, que sea ingresado para que evitar complicaciones. Y las complicaciones son muy obvias cuando las amígdalas son pequeñas o hay una obesidad significativa, pero una interesante es la hendidura submucosa del paladar, debido a que esa anormalidad cuando se hace una adenoidectomía puede tener complicaciones. Pues sí, sacamos las amígdalas y ya el problema está resuelto. Pero aquí tenemos un paciente que tiene las amígdalas pequeñas y los pilares posteriores que también pueden obstruir. Paciente que tiene la hendidura submucosa y la vía aérea pequeña, Malampati 4 y aquí estrecha el paladar. Todo eso son factores de riesgo para complicaciones para sacar las amígdalas o que sacar las amígdalas no va a ser suficiente. Entonces hay que también pensar en la presión positiva. Por supuesto que esto no es nuevo, pero en pediatría hay muchas cosas que están ocurriendo nuevas con respecto a tener acceso a máscaras y accesorios y para hacer más fácil el tratamiento.
No existe una diferencia entre el CPAP y el BiPAP con respecto a la adherencia. En algunos estudios, el CPAP es la presión positiva continua y el BiPAP es binivel. A veces el BiPAP puede ser mejor tolerado, pero hay que considerar utilizar estas máquinas porque a pesar de que quitar las amígdalas es muy efectivo, tenemos una crisis de obesidad, tenemos pacientes complicados en pediatría con desórdenes metabólicos, con abnormalidades craneofaciales, entonces hay que considerar esto también. Se sugiere hacer un estudio con el CPAP y el BiPAP después de diagnosticar la apnea del sueño. ¿Por qué? Para poder medir las presiones, titular la presión efectiva para tratarlo. Pero durante COVID, que la pandemia, no podíamos hacer estudios, empezamos a utilizar el auto CPAP. Y yo aprendí que el auto CPAP no se puede utilizar en niños porque se modifica rápidamente, causa disturbios durante el sueño, porque a pesar de que es automático, tal vez el niño no lo tolera por esos cambios drásticos. Pero Keaton et al. Demostró que el auto CPAP se puede utilizar, que es bien tolerado, e incluso yo lo podría decir porque yo lo hice varias veces durante la pandemia. Entonces no hay que siempre hacer un estudio, tal vez solamente en pacientes que son de alto riesgo, como por ejemplo enfermedad neuromuscular. Hay que considerar las complicaciones, la irritación ocular, úlceras de la piel, previene el crecimiento de la cara y también aerofagia, y también incluso considerar si el paciente va a colaborar o no. Hay una escasez de estas máquinas. ¿Por qué? Porque pues, no hay máscaras pequeñas para pediatría. Algunos productos fueron retirados. No sé si conocen de que hubo una retirada de producto por la marca Respironics. El COVID, pues utilizaron estas máquinas para pacientes que estaban verdaderamente enfermos. Y aparte, por lo menos en Estados Unidos, tenemos la restricción de que la FDA no nos deja utilizar el CPAP y el BiPAP en niños que pesan menos de 66 libras. Pero entonces, ¿qué hacemos, verdad? Pues el seguro recomienda utilizar un ventilador portátil utilizando CPAP, porque los ventiladores portátiles tienen diferentes modalidades para tratar la apnea del sueño. O sea que prácticamente, pues, alto costo para tratar algo que no necesita algo tan complicado. Pero son cosas que hay que considerar cuando uno tiene que tratar a un paciente. Aquí están las máscaras que utilizamos y aquí les estoy demostrando estos dos. Son ya del tamaño pediátrico, como que más tolerados, pero ninguno de los dos yo tengo acceso a ellos. Son máscaras que están aprobados en Canadá y apenas los están aprobando en Estados Unidos. Hay escasez de accesorios. Estos son ejemplos del NONI, la máscara NONI, y este es el WISP. Tal vez este es el más utilizado, pero les quiero demostrar que esta es una paciente adulta que tiene una nariz muy pequeña y utilizando la misma máscara. Usualmente esto es para niños pequeños, pero para que vean lo complicado que es conseguir una máscara adecuada, en lugar de utilizar una máscara de adultos, pues tengo que usar uno de niños. Y en este paciente es la misma máscara, pero no puedo usar el accesorio de la cabeza porque la cabeza es muy grande. Entonces tengo que utilizar algo diferente. Entonces hay que ser un poco, inventar más o menos, combinar las máscaras, y es difícil si uno no tiene acceso a los diferentes accesorios. Entonces hay que pensar en diferentes modalidades de tratamiento. Estos son otras máscaras ya para pacientes más grandes.
Lo que quería demostrar aquí es de que este es un arnés de la barbilla que se utiliza cuando un paciente respira mucho por la boca y a pesar de que son bien tolerados, yo a veces no tengo acceso a eso porque las compañías no las tienen. Increíblemente en el hospital donde yo trabajo. Y este es un casco que fue hecho para este paciente. También hay máscaras que se pueden mandar a hacer, se habla con una compañía, pero que son acorde a la cara del paciente, pero son muy caros y no se puede hacer con todos los pacientes. Entonces, eso es como lo que usualmente tratamos de hacer, o es remover las amígdalas o el CPAP. Pero, como les presenté en la plática anterior, la apnea del sueño no es solamente un número, sino que es posiblemente un número y un fenotipo. Entonces, en este estudio que es el CHAT, estudiaron a niños de entre 5 y 10 por 6 a 7 meses y bueno, les pusieron en un grupo donde les quitaron las amígdalas y en otro grupo donde no les quitaron las amígdalas. Y vieron de que hubo hasta 46% de pacientes que se les normalizó el estudio sin se les retirara las amígdalas. Pero también identificaron los 3 grupos donde posiblemente esto no es tan útil. Los pacientes afroamericanos, el color más oscuro es el grupo que es el tratamiento y el claro es solamente revisión. Y pueden ver que la mejoría es más baja en el grupo afroamericano, en los pacientes que son obesos y también en los pacientes que tenían un índice de apnea más alto. Entonces, lo importante aquí es de que se comprobó de que no todos los pacientes necesitan las amígdalas retiradas. Esto es muy importante específicamente por la pandemia, que yo le llamo pandemia. Creo que es un problema de años que no sé por qué no se trata más agresivamente, pero en Estados Unidos hay problema de sobrepeso y por supuesto que una razón de por qué tenemos apnea del sueño. Si se controla el peso, sí se puede mejorar la apnea del sueño y posiblemente evitar utilizar un CPAP. El problema es de que no es fácil controlar el peso, se necesita un programa y específicamente porque la mejoría se vio con una pérdida de más o menos 20 a 50 libras. No es fácil perder 10 libras. Entonces, estos pacientes tienen que estar incorporados en un programa. Nosotros en nuestro hospital tenemos un programa de obesidad y los beneficios de pérdida del peso es de que disminuye la restricción torácica, el colapso faríngeo y también mejora la sensibilidad de la hormona leptina, que es la hormona de la saciedad, que es muy importante, tiene un efecto sobre la ventilación del paciente. Entonces, ser obeso afecta la forma que respiramos. Este es un ejemplo de un paciente que tuvo cirugía bariátrica. Pueden ver de dónde estaba y en menos de un año este paciente fortuitamente perdió peso rápidamente, pero a la hora de repetir el estudio, aquí tiene varios episodios, normalizó después de perder todo este peso. Por supuesto que no voy a referir a todos mis pacientes a cirugía bariátrica, pero en pacientes con obesidad mórbida hay que considerarlo. Están las nuevas drogas como el Ozempic, que es inyectadas para controlar el estímulo del apetito. Y la Asociación Pediátrica ahora sacó nuevas guías para la obesidad. Entonces, creo que si abordamos este aspecto del tratamiento y no solamente quitar las amígdalas,
creo que va a ser más fácil manejar la apnea del sueño. Los medicamentos, no todos son útiles. Se han hecho pocos estudios con spray nasal esteroideo y moderadamente han enseñado que puede mejorar la apnea del sueño, específicamente si es leve o si es residual. Hace poco salió un estudio para la apnea del sueño severo y se vio que el spray nasal esteroideo no fue efectivo. Entonces no se recomienda comenzar con spray nasal, pero para alguien que tiene leve, por lo menos 3 meses de uso puede mejorar la respiración. Se han hecho estudios con Montelukast también, y aunque un estudio demostró que la combinación fue mejor, no se ha repetido eso, y creo que el uso de esteroide nasal puede ser suficiente. Otros sprays como antihistamínicos más o menos han mejorado, pero yo creo que tal vez es un efecto de mejorar las alergias, pero no se recomienda como único tratamiento. El oxígeno no es un tratamiento que uno busca para tratar la apnea del sueño en adultos. ¿Por qué? Porque tal vez mejore el oxígeno, pero no disminuye las pausas. Y como había explicado antes, estas pausas pueden causar incrementos en la presión y el estrés cardíaco, y aún sin hipoxemia causan problemas de la salud. En niños sí se ha comprobado de que se pueden controlar los episodios respiratorios, no solo porque disminuye el oxígeno. O sea, cuando hacemos el score de un episodio es por una pausa y baja el oxígeno. Entonces si damos oxígeno, entonces estamos como haciendo trampa porque el oxígeno no bajó, entonces no estamos marcando ahí el episodio. No es tanto así, sino que se ha visto que el oxígeno estimula, hace más alerta a los niños, y como no solamente disminuye la hipoxemia, pero también la cantidad de los episodios. Se utiliza más en infantes porque no tenemos opciones para la mascarilla para el CPAP, pero también, digamos, en niños pequeños se puede utilizar mientras como una alternativa que a algo más. Hay que tener cuidado porque pues uno respira, el estímulo para respirar es manejado por el CO2 y por la hipoxemia. Y un paciente que tenga el CO2 alto crónicamente no va a respirar normalmente cuando el CO2 suba más cuando está durmiendo. Entonces su estímulo para respirar al dormir va a ser dictado por la hipoxemia, y si uno da mucho oxígeno, uno va a aumentar el CO2 y va a causar más problemas. Entonces se recomienda una titulación. Si uno quiere utilizar esto, no solamente comenzar oxígeno, se comienza con 1/4 de litro por minuto de oxígeno y se incrementa para poder disminuir los episodios. Estos no es un protocolo estandarizado por la Academia de Sueño, sino que son protocolos que son prácticamente inventados por los hospitales pediátricos y se han utilizado y demostrado que ayudan. Esto es un concentrador estacionario donde pueden dormir toda la noche para poder recibir oxígeno. La cánula nasal de flujo alto o el high flow es un método de recibir oxígeno humidificado. Tiene una cánula más grande y tiene la capacidad de ir desde 1 litro hasta 60 litros por minuto. Entonces esto salió a raíz de que muchos niños con trisomía no podían tolerar el CPAP. Entonces un doctor en Colorado empezó a utilizar esto como una alternativa y demostró que el índice bajaba con aumentar los litros por medio del flujo.
¿Y cómo es que funciona esto? Pues se cree que el flujo puede causar un poco de presión positiva en la área faríngea de la vía aérea y tal vez sostener más, que haya menos resistencia para respirar, pero también se estimula la respiración al utilizar esto. Entonces se ha visto que es una vía que tal vez no es prometedora o va a reemplazar el CPAP, pero sí en algunos pacientes que no tienen el CO2 alto se puede utilizar y está demostrado que está bien tolerado en todas las edades y tal vez el límite de utilizar esto es de que en un CPAP yo puedo saber si el paciente lo está utilizando, puedo saber si los episodios están controlados, pero con esto no sé. Hay que estudiarlos en el laboratorio y subirles los litros para poder controlar los episodios y con base a eso uno puede ver una mejoría. Pero creo que es una buena alternativa al CPAP, ya que como sabemos a veces las mascarillas no tenemos el tamaño adecuado y la presión positiva tiene una baja adherencia en general y este doctor Hawkins ha demostrado que ha sido bien tolerado en niños. Después los aparatos vocales son prácticamente como retainers que uno utiliza para avanzar la mandíbula poco a poco. Puede estimular el crecimiento de la mandíbula para alguien que tiene corta la mandíbula y es una alternativa que se utiliza en apnea de sueño leve, tal vez moderado, en alguien que no es muy obeso, en niños que también tienen todos los dientes, tal vez menos de 8 años, tal vez no muy recomendado, aunque se ha comprobado que en niños de menos de 8 años se puede utilizar. Pero se necesita alguien con experiencia, un odontólogo que pueda hacer esto y se puede hacer un estudio de sueño donde se le pone y se avanza así poco a poco, tal vez 2 veces en toda una noche. No se pueden hacer avances muy grandes, pero se ha demostrado que puede ser una alternativa en un paciente que pueda colaborar. Esto tal vez es mejor para alguien que no pueda utilizar el CPAP. La expansión rápida maxilar para alguien que tenga el paladar muy estrecho. Por eso hay que revisar la boca. No solamente las amígdalas, pero ver arriba, ver el malampati. Y en pacientes que tienen pues, anormalidades neuromusculares o craniofaciales, esto podría ser una alternativa. Aquí solamente evidencia de varios estudios donde el índice bajó pues, de 11 a 5, de 12 a normal, un poco variable según la definición de qué es apnea del sueño, pero de nuevo, se necesita alguien con experiencia, un ortodoncista que pueda hacer esto y creo que esto no es utilizado lo suficiente porque realmente no es tan invasivo, tan difícil, no se rompe el hueso, solo se expande y el tratamiento es por un mes más o menos para llegar al límite. Después se pueden considerar cirugías que son más extensas a solamente remover las amígdalas. Y aquí es simplemente un gráfico que muestra todos los puntos donde posiblemente pueden haber obstrucción. Y esto está descrito por Blanc et al. Y otros grupos han demostrado que hay diferentes puntos de obstrucción en niños. Entonces empezaron a estudiarlos por medio de la exploración videoscópica o en siglas en inglés es DICE. Se les da sedación no profunda y más o menos para como, representar como que estuvieran dormidos y se mira la parte obstructiva en serie para saber qué parte puede ser la parte para enfocarse y tratar. Se considera solamente cuando ya se le sacaron las amígdalas, no como primera línea, y en pacientes que tienen una vía aérea complicada. Entonces aquí pueden ver, estas son las amígdalas faríngeas, pero aquí cuando uno va más profundo, uno tiene unas amígdalas que son lingulares de la lengua.
o linguales, perdón. Y en un estudio usando pacientes con trisomía 21, se vio que después de remover las amígdalas normales, se les hizo el DICE y los que tenían grandes las amígdalas linguales, les mejoró aún más o normalizó la apnea del sueño. Entonces, pacientes que tienen apnea residual y que no pueden usar el CPAP, esto es una buena estrategia, al punto que algunos centros tienen ya un equipo como el de nosotros donde se tiene una clínica para ver a estos pacientes y hacer este tipo de exploración, específicamente porque se sabe que el CPAP no va a ser muy efectivo. También otras modalidades que se pueden hacer es reducción de la base de la lengua con pacientes que tienen macroglosia y la supraglotoplastía, que en pacientes que tienen laringomalacia. Aquí tienen un paciente que tiene laringomalacia, las adenoides están cayendo sobre la laringe y aquí se les disminuyeron el tejido que está prolapsado para poder incrementar la vía aérea. También una cirugía plástica en pacientes que son más complicados, como pacientes que tienen Pierre-Robin, la micronatia, se les pone el hardware. Los que tienen Pierre-Robin cuando son bebés utilizan eso con un mes avanzando poco a poco y les puede incrementar el tamaño de la mandíbula. No todos los pacientes se les hace esto, todos tienen Pierre-Robin, sino que tienen que tener sintomatología y también un estudio de sueño para verificar que tienen apnea del sueño. Pero antes se les hacía, en todos los Pierre-Robin se les trataba de hacer esto, pero se ha visto de que también hay niños que tienen micronatia, que con solo dejarlos crecer la mandíbula puede también crecer. Entonces, si tienen una apnea de sueño leve y están creciendo, pueden alimentarse, uno podría evitar este tipo de cirugía en alguien que tiene la mandíbula pequeña. Pero también hay que considerarlo y incluso pacientes que son ya más mayores. La cirugía de la Forte es prácticamente la separación de la cara media del cráneo en pacientes que tienen craneosinostosis, y aquí pueden ver cómo le mejora la cara a esta paciente, y se ha visto que por supuesto que hay una mayor prevalencia de apnea del sueño en pacientes que tienen malformaciones, y yo he visto pacientes que se les ha normalizado el estudio después de tener un procedimiento como esto. Y como último, el estimulador del nervio hipogloso, que también conocido como el Inspire. Ahorita en Estados Unidos hay anuncios por todos lados sobre esto en Facebook, y los adultos preguntan como que si esto fuera la panacea, como que esto va a ayudarlos para no utilizar un CPAP. Pero creo que es válido porque prácticamente lo que hace es se pone un implante subcutáneo y se estimula el nervio hipogloso para mover la lengua hacia adelante. Y es efectivo en adultos, efectivo incluso en apnea de sueño severo. Entonces, todavía no está aprobado para niños, pero sí está siendo aprobado en niños que tienen trisomía 21, que tienen la vía aérea difícil, y fue bien tolerado en los grupos de estudio que se ha hecho esto. Entonces se hace la cirugía, se prende para ver si funciona, pero después el paciente en la casa tiene que regularlo para ver si pueden tolerarlo, y se hace un estudio después para ver si disminuye los episodios. Creo que es una cirugía pues tal vez invasiva y tiene algo implantado uno bajo la piel, pero esto a utilizar una máscara todas las noches puede ser muy atractivo para algunas personas. Entonces hay varios estudios en niños en este momento en los centros, y todavía pues estamos esperando los resultados. Pero si uno, por ejemplo, tiene a alguien que no tolera el CPAP, se pueden mandar a los centros, en el mío no lo están haciendo, pero a los centros para que sean inscritos para estos estudios.
Entonces, como conclusión, pues la adenoamigdalectomía es el tratamiento de primera línea, pero el tratamiento es dirigido para el individuo, la familia y no solamente el índice. Tengo padres de familia que no quieren sacar las amígdalas porque le tienen miedo a la anestesia, y entonces empezamos con CPAP. Bueno, se hace lo que ellos necesitan, con tal de tratar al paciente. El oxígeno puede ser una opción en pediatría, pero hay que hacer un estudio con titulación. La apnea del sueño es un desorden complicado que requiere de centros o especialistas entrenados en pediatría y tratamientos quirúrgicos avanzados. En mi departamento de otorrino tengo doctores que le refieren adentro del departamento a otros otorrinos porque no todos saben hacer estos tipos de cirugías. Entonces, mientras que los centros crecen y cirujanos están siendo entrenados, uno puede empezar a tratar más pacientes, pero no todos los niños tienen acceso a este tipo de tratamientos. Y faltan estudios enfocados en resultados a largo plazo y no solamente en la mejoría del oxígeno o de los índices. ¿Qué significa eso? Pues muchos de estos tratamientos es, bueno, bajó el índice, qué bien, pero la verdad es que el síntoma tal vez, los síntomas no mejoraron. Entonces, nos hace falta los estudios para ver la efectividad a largo plazo, pero creo que estos tratamientos, a pesar de que se necesita mucha especialización para hacerlo, está siendo más conocido y más frecuente en diferentes centros del país. Entonces, creo que vamos a tener muchas opciones en el futuro para apnea del sueño. Y eso es todo lo que tengo.